Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 93. La majestad de Jehová. Jehová reina. Se ha vestido de majestad. Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder. Afirmó también el mundo y no será removido. Firme es tu trono desde siempre. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, Jehová. Los ríos alzaron sus voces. Alzaron los ríos sus olas. Jehová, en las alturas, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira esta reflexión se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 8 al 10. Nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es palabra de Dios. Amén. En los versículos anteriores al texto de prédica, es decir, de los versículos 1 al 7 de este capítulo, el apóstol Pablo argumenta sobre la necesidad, como ciudadanos, de respetar a las autoridades, considerándolas como establecidas por Dios, y al mismo tiempo que define nuestro deber hacia la autoridad, define también el deber de la autoridad como establecida por Dios para administrar justicia y buen gobierno. Menciona también en los versículos anteriores al pasaje leído la necesidad de pagar tributo, de pagar impuestos y mantener una actitud respetuosa hacia quienes merecen respeto y honra. Por esto, el pasaje recomendado para la prédica de hoy comienza diciendo: no debáis a nadie nada. Se refiere a mantener una actitud constructiva hacia nuestro prójimo, y en nuestro caso como cristianos, también hacia el Estado, en cuanto garante de la justicia de Dios. Y si hemos de tener alguna deuda, nos dice, que sea una deuda de amor hacia quienes comparten la vida con nosotros. Este énfasis que hace el apóstol me hizo recordar una ácida crítica hecha por una persona muy seria hacia quienes, desde su punto de vista, en el ejercicio pastoral, solucionaban todo hablando del amor, menospreciando en su comentario el ágape, el amor fraterno, evangélico, relegándolo a un mero consuelo de inocentes. Esto me sucedió hace muchos años después de una prédica en el Club Manquehue, y aún lo recuerdo, y aún me cuestiona. Tal vez los pastores, sin darnos cuenta, nos referimos con demasiada frecuencia en nuestras prédicas a la necesidad de tomar conciencia de la importancia de vivenciar esta virtud que Dios nos enseña a proclamar: el amor fraterno.
Pasados los años y mucha agua bajo el puente, constato que el mundo en su desarrollo general necesita cada vez más de este amor que Cristo enseña. Necesita que se hable de este amor, que propone como alternativa a los muchos problemas que la humanidad carga consigo. Quien hizo la crítica era partidario de acciones concretas más que de palabras, de acciones establecidas en la praxis cristiana como un deber, como una ley a la que todos deberíamos obedecer forzosamente, tal como lo entendía el apóstol Pablo antes de su encuentro con el Jesús resucitado. La ley mosaica nace a partir de la necesidad inmediata de orden en la naciente Israel en los tiempos del Éxodo. Los 10 mandamientos son entregados por Dios a Moisés como un salvavidas en los momentos de crisis que vivía su pueblo. En los momentos de crisis, los seres humanos tendemos a considerar más importante el bienestar propio que el bienestar común, por una cuestión de sobrevivencia. Pero Jesús de Nazaret consigue ver que cada uno de nosotros lleva consigo la posibilidad de entender el mundo y la forma de resolver sus problemas desde otra perspectiva. Una que puede ser armónica y resultado de una conciencia renovada, de una conciencia que sabe que considerar el bienestar común como parte de nuestro propio bienestar es un camino consistente en la tarea de resolver nuestros problemas. Si no se enseña el amor fraterno, este puede dejar de existir y ser reemplazado por la ética del ego sin límite. En la perspectiva del apóstol Pablo, el deber implícito en la ley conduce a las puertas de este ágape que Jesús promueve. La ley nos ayuda a caminar. El amor de Dios nos enseña a correr. Pablo se da cuenta que el Evangelio de Jesús es la alternativa en nuestro camino hacia el desarrollo integral. Los mandamientos son el primer paso para alcanzar una forma de vida sana que tanto necesitamos. En estos meses de encierro y separación física, nuestra comunidad ha permanecido maravillosamente unida a través de diferentes medios. Y muchos de quienes la componen han sido tremendamente generosos a pesar de la crisis con diversas instituciones que se han dedicado a llevar ayuda a quien la necesita. Quiero destacar esa actitud de todo un grupo de personas que creen en el amor de Dios por sobre otras cosas. Es hermoso darse cuenta que de este ágape predicado por Jesús ha dado testimonio nuestra comunidad. Y en ese testimonio nos enseña que siempre será válido predicar el amor de Cristo, entendido como una tarea edificante y enriquecedora. Esto implica en el deseo personal, como creyentes, de buscar ser, en nuestra praxis, personas que saben ser bondadosas. Personas que, en el amor de Dios, saben soportar momentos de crisis, que se despojan paulatinamente de su egoísmo, de su envidia, de su orgullo. Personas que trabajan por la paz y por la justicia, que se dejan inspirar por la presencia de Dios en Jesús de Nazaret. Personas que saben y confían que el amor de Dios nunca dejará de existir. Amén.